senador Martín Lustó, y lo primero que le quiero preguntar es, después de ser rechazado por el Senado, tanto el hijo como García Mansilla, ¿qué es lo que debería hacer el segundo, García Mansilla, en la Corte? ¿Debería renunciar? ¿Todo lo que ya firmó, qué es lo que pasa? Bueno, mira, acabamos de tener el juez que aceptó ser miembro de la Corte y al que le tomaron juramento, que es García Mansilla, que es aquel que además mintió en la audiencia 3 veces, acaba de tener un rechazo de 51 votos en contra y 20 positivos. Yo creo que no puede seguir siendo miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gustavo, te está escuchando el senador Martín Lustó. Senador, buenas noches Martín. La verdad que impecable el discurso. Gustavo? Impecable el discurso que diste, da gusto escuchar. Y hoy debo reconocer, me parece que el Senado, los senadores que dieron quórum, que no se dejaron apretar, han dado también una lección de institucionalidad frente a los desvaríos del gobierno, ¿no? Bueno, mira, este es un gobierno que entre las excusas que utilizó para nombrar a los miembros de la Corte por decreto dijo que había inacción del Senado. Y hoy estuvo todo el tiempo tratando de que no hubiera sesión. Exacto. Es una gran paradoja, ¿no? Estuvo tratando de bajar senadores, estuvo tratando inclusive de presionar para que el presidente provisional del Senado suspendiera la sesión. Y creo que esto muestra la mentira que utiliza el gobierno. Y por eso me parece que es muy importante la reacción del Senado de hoy. Porque este era un precedente muy peligroso, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Si nosotros permitimos que un presidente, no importa, pongan el presidente que menos les guste, exacto, este u otro. Si nosotros permitimos que un presidente, cualquier presidente, empiece a nombrar jueces por decreto cada vez que el Congreso entra en receso, en lugar de tener jueces independientes, jueces con estabilidad, lo que tenemos son empleados del Poder Ejecutivo en la justicia, y eso lo que garantiza es precisamente una justicia que no es independiente. Exactamente. Y ahora hay, no sé si ustedes ya se enteraron, pero hay un comunicado insólito del gobierno que repudia la decisión del Senado. Bueno, yo lo dije en el discurso, entre los antecedentes que cita el presidente Milei para utilizar un decreto, cita a José María Guido, que fue presidente después del golpe de Frondizi y cerró el Congreso. Y para ir a buscar un presidente constitucional que haya hecho algo parecido, hay que ir a Figueroa Alcorta, en 1910. Pero Figueroa Alcorta en 1908 también cerró el Congreso. Entonces es llamativo que tengamos un presidente que cita como antecedente de lo que hay que hacer con la Corte Suprema de Justicia, un presidente que asumió después de un golpe, que prohibió 2 partidos, el Partido Comunista y el Partido Justicialista, y que además cerró el Congreso. Ese es el antecedente que usó Milei, que es José María Guido. Entonces a mí no me sorprende nada el comunicado de la presidencia, de la oficina de presidencia, que lo que dice es básicamente que el Senado no está cumpliendo con su tarea cuando está haciendo exactamente lo contrario, cumpliendo con su tarea a rajatablas. Así es, así es. Senador, ¿cómo le va? Pablo Ibáñez lo saluda. Usted dijo que hubo varios intentos del gobierno para que no haya sesión. Me detengo en el punto de la intención de bajar la sesión a partir de un decreto del presidente provisional. ¿Qué nos puede ampliar de ese episodio en particular? ¿Qué sabe? Bueno, primero recordemos lo siguiente, recordemos que cuando llegamos a tener quórum en la Comisión de Acuerdos para dictaminar sobre García Mansilla, que había mentido 3 veces cuando habló delante del Senado diciendo que no aceptaría ser nombrado en comisión, y que en su alocución dijo que un miembro de la Corte Suprema nombrado en comisión iba a ser parcial al tomar decisiones con respecto al gobierno que lo había nombrado, porque eso es lo que dijo. Cuando quisimos dictaminar sobre él, fue muy difícil conseguir quórum. Claro. Entonces se sentó el Partido Justicialista, Unión por la Patria, se sentó la senadora Guadalupe Tagliaferri y me senté yo y dictaminamos. Producto de eso es que hoy pudimos tener sesión. Y hoy el gobierno, desde hace varios días, viene tratando de que no ocurriera una sesión en el Senado, y hasta último momento hubo presión para que el presidente provisional del Senado suspendiera la sesión, lo que hubiera sido un escándalo. Por suerte no ocurrió, y por suerte el Senado hizo lo que tenía que hacer, que es decir que un presidente no puede nombrar jueces de la Corte Suprema en comisión y por decreto. La Constitución es clarísima, y el decreto del presidente estira la Constitución como un chicle, la modifica, igual que edita las entrevistas, bueno, edita la Constitución para hacer lo que él quiere, y me parece que es importante que hoy hayamos sentado un precedente, no solamente para este presidente, sino también a futuro.
Porque otra de las cosas que pasa es que en la Argentina, al revés que en otros países donde cuando alguien dice esto es inconstitucional o es ilegal, se termina la discusión, en la Argentina cada vez que alguien dice esto es inconstitucional, el que lo hace dice no, pero yo tengo buenas razones o yo tengo buenas intenciones, y así vamos en una espiral de degradación institucional muy profunda. Por ejemplo, recordemos dos cosas, ¿no? Para ver de los dos lados ocurre esto. Recordemos que hoy tenemos un presidente que saca un decreto por semana y lleva más de 60, porque hay una ley, la 26122, que es de la época del 2006, Néstor Kirchner de presidente, Cristina Fernández de Kirchner senadora, en donde se le pidió o se exigió mucho menos a un decreto, a un DNU, que a una ley. Vos para aprobar una ley necesitas que las dos cámaras te lo aprueben. Para derogar esa misma ley necesitas un decreto, un DNU, que una de las cámaras no trate, como pasó con el DNU 70 y diputados. Entonces, ese diseño institucional muy malo para la Argentina, cuando lo hizo el kirchnerismo pensaba que iba a ser bueno para ellos. Y hoy estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. De la misma manera, cuando Macri nombró a jueces de la Corte Suprema por decreto, abrió una ventana para lo que está pasando hoy. Una ventana que no tenía lugar por presidentes constitucionales desde Figueroa Alcorta, es decir, de 1910, que nunca había sido usada por un presidente constitucional desde que votamos con el voto universal masculino, es decir, desde la ley Sáenz Peña, y Macri lo habilitó. Y esa ventana que abrió, que parecía menor, sí, hoy permitió lo que hizo el presidente. Entonces, bienvenido sea que el Congreso ponga los límites que tiene que poner para poder construir una mejor institucionalidad. Porque la verdad es que sin normas claras no sabemos cómo es nuestro modo de convivencia, no vivimos en una república, no hay división de poderes, no rige la Constitución Nacional y entonces no tenemos seguridad. No seguridad jurídica para los inversores, seguridad para los ciudadanos en la Argentina. Exactamente. 100% de acuerdo. Gracias, Martínez. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias.